Capítulo 12. Regreso con amigos y contratistas. Por unos momentos, al abrir los ojos una vez más, Cyrus se limitó a mirar el cielo nublado del norte de Polonia. Su agotamiento físico desapareció, pero su agotamiento mental alcanzó un nuevo récord histórico mientras respiraba por la nariz. Durante unos segundos continuó respirando, preparado para que el dolor de sus costillas rotas estallara, o los cortes y rasguños a lo largo de la mayor parte de su cuerpo expresaran sus propias quejas. En cambio, no recibió nada, ni dolor, ni ruidos, ni sangre acumulándose dentro de él que tuviera que escupir. Y entonces el dolor finalmente lo alcanzó, proveniente de la visión repentinamente mucho más nítida y clara de su ojo izquierdo. La diferencia de visión entre su ojo izquierdo y el derecho lo obligó a cerrarlo de dolor e inmediatamente sentarse cuando sintió que su estómago se revolvía como si estuviera a punto de enfermarse. Por suerte para sus ropas ya desgarradas y manchadas de sangre, logró tragarlas, evitando una mancha más en ellas. Levantando su mano izquierda y colocándola sobre su ojo izquierdo, la cerró incluso cuando el dolor de cabeza desapareció, sin darse cuenta de los continuos retoques de Abelán en su mente mientras sanaba su dolor de cabeza. Mirando a su alrededor por un momento solo con su ojo derecho, no vio señales de Altrouge, ni de Kat, ni siquiera la brillante bola azul de energía que juró haber visto antes de desmayarse. Lentamente abrió el ojo, miró a su alrededor y se sintió un poco mareado por la diferencia de visión entre su ojo izquierdo y derecho. Al menos esta vez no me duele la cabeza. Pensó, recordando cómo Irisbiel le dijo que siempre intentara encontrar el lado positivo cada vez que algo salía mal. Fue un consejo que había iniciado una discusión, ciertamente muy jocosa y juguetona, entre ella y Kiritsugu. A pesar de ver puntos lógicos en ambos lados y saber que ninguno de los dos era estrictamente más correcto que el otro, al menos podía admirar la fortaleza mental necesaria para tratar constantemente de encontrar una luz en la oscuridad. Cerrando su ojo izquierdo una vez más, Cyrus comenzó a levantarse del suelo y ponerse de pie temblorosamente. La sensación del metal envuelto alrededor de su mano derecha le hizo mirar y parpadear sorprendido. A lo que una vez había sido una espada inmaculadamente hecha ahora le faltaba Kisaki, punta, el A, borde afilado superior, estaba doblado, astillado y le faltaban trozos de metal, y el tsuka, mango, estaba doblado y deformado alrededor de sus dedos. Tratando de sacar sus dedos durante un par de segundos, soltó un molesto resoplido de aire antes de inhalar y murmurar en voz baja. Seguimiento activado. Luces brillantes de color verde azulado se extendieron a lo largo de su mano y aproximadamente hasta su codo. El preadolescente flexionó los dedos e hizo una mueca ante el chirrido del metal que se doblaba y rompía rápidamente. Cyrus dejó de usar refuerzo, se levantó y miró los restos destrozados de su espada. Si hubiera quedado más intacto, incluso si hubiera estado abollado y doblado más de lo que debería hacerlo una espada, podría haberlo traído con él, tal vez incluso con el uso de las pequeñas habilidades de transmutación que Iri e Iya le habían enseñado. Pero, por desgracia, la espada había perdido demasiada masa en la pelea, con Kat y Cyrus realmente no tenía ningún sentimiento hacia ella. Con una leve mueca, pasó el pie por debajo y lo arrojó lejos, hacia los arbustos que delineaban el claro. Al mirar hacia arriba, Cyrus casi cae al suelo aliviado cuando vio su contenedor y que no estaba dañado. Haciendo un rápido agarre estructural con su único ojo abierto, sonrió al no ver ningún daño a su integridad estructural, pero chasqueó la lengua y siseó ante el pequeño ardor de su ojo izquierdo. Va a tomar algún tiempo acostumbrarse a eso, murmuró, caminando hacia el contenedor y con otro uso de refuerzo, recogiéndolo con un pequeño gruñido de esfuerzo. Y paso a paso, con pensamientos y recuerdos dando vueltas en su mente, principalmente enfocados en la brutalización total que había vivido, Cyrus comenzó a regresar a la ciudad. En un campo que rodea una forja y una brillante luz dorada, yermo aparte de la tierra plana, agrietada y las espadas enterradas en el suelo. Un pulso se extendió por toda la tierra, su origen provino de la luz dorada y se extendió con un poder y una velocidad absolutos que rivalizaban con una onda de choque. Sus efectos sobre el terreno fueron mínimos, dándole las más mínimas diferencias en textura, apariencia y elevación.
Sin embargo, sus efectos en el vacío negro que lo rodeaba fueron mucho más prominentes, la onda pareció golpear algo tan cerca del núcleo brillante pero a 1000 kilómetros de distancia. Y donde antes hubo vacío, el cielo empezó a llenarse. XXXXXXXXX. 10 minutos más tarde, la ciudad polaca. Palpando algunas manchas de su traje, Basset tarareó en voz baja cuando la mayor parte del polvo y la suciedad se negaron a irse, en lugar de eso, simplemente trató de mancharse más en el material. Una persistencia que la agravó bastante considerando cuánto trabajo se requería en cada uno de sus trajes y a pesar de saber que necesitaría repararlo después de su pelea con el apóstol muerto inferior, no esperaba tener que esperar aún más para conseguirlo. Hacia atrás para poder limpiarlo. Por supuesto, tenía otros trajes que podía usar, pero ese era el principio del asunto. Mierda, niño. El grito llamó su atención, haciéndola girar sobre sus talones para ver qué lo había provocado. No creía que hubiera un solo universo en el que estuviera lista para lo que veía, a pesar de no tener ninguna reacción externa ante la vista que casi estaba grabada a fuego en su mente. La visión de Shirou Muramasa, que actualmente dejaba el contenedor que llevaba, cubierto con ropa tan rota que su mitad superior era básicamente harapos, y con sangre seca cubriendo casi cada centímetro de dicha ropa rota. Más que eso, solo tenía un ojo abierto, y el otro lucía una cicatriz de aspecto bastante espantoso que estaba absolutamente segura que no había tenido solo una hora antes. Sin embargo, al menos se movía con rapidez y aparentemente no tenía problemas de movilidad. Lo que significa que o era el mejor actor que había visto o del que había oído hablar en su vida, o que realmente no estaba herido. Lo cual, considerando el estado de su ropa y la cicatriz, no era posible que hubiera podido evitar sufrir daño alguno. Además, incluso si hubiera logrado evitar ser dañado, no debería estar tan enérgico. Nadie, especialmente tan joven como Shirou, podía pasar por una batalla tan cruel como su ropa sugería y no tener ningún indicio de fatiga física. Muramasa, ¿qué te pasó? Ella cuestionó mientras se acercaba a él, su expresión severa y su tono cortante. Deteniéndose frente a él, vio cómo él se reía y se rascaba la parte posterior de la cabeza, algunos copos de sangre mayoritariamente seca se desmoronaban y caían por su espalda. Algo que a él no parecía importarle, o que ni siquiera notó ahora que ella prestó atención a su lenguaje corporal. Luché contra algo un poco más fuerte de lo que podía manejar, admitió fácilmente, una refrescante diferencia con los otros magos con los que había trabajado, quienes mentirían y harían todo lo necesario para tratar de mantener su reputación y orgullo. Entonces, ¿toda esta sangre es tuya? ¿A pesar de que no tienes ni una sola herida? Ella cuestionó, consciente de la pequeña multitud que los rodeaba e ignorándolos con practicada facilidad. Oh, no, me lastimé muy gravemente, la corrigió, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía, sacudiendo algunos copos de sangre seca nuevamente mientras lo hacía. Un código místico con el que he estado experimentando me curó. La admisión de que Shirou tenía un código místico capaz de tales capacidades curativas provocó exclamaciones de sorpresa y susurros conspirativos a su alrededor, principalmente de los exorcistas en lugar de los ejecutores. Los pocos mercenarios que habían sobrevivido a la batalla y estaban observando parecían más interesados que intrigantes o celosos. Basset se habría sorprendido, si no hubiera sido informada sobre Shirou y su familia, de haber investigado un poco antes de conocerlo y de tener otro as bajo la manga que era incluso más potente que la regeneración. ¿Un código místico que te curó? Supongo que es una habilidad bastante consumible. Ella lo sondeó en busca de información y encontró muy molestos los susurros de quienes los rodeaban. ¿Más o menos? Lo que usé para hacerlo funcionar está completamente gastado. Él respondió con una expresión plana y encogiéndose de hombros, sin ver ninguna razón para entrar en detalles sobre qué era exactamente lo que hacía que su misterioso código místico funcionara. Sin saberlo, su ingenua vaguedad en realidad funcionó a su favor, haciendo que muchos de los que escuchaban chasquearan la lengua o le lanzaran miradas desagradables. Dado que las habilidades que daban formas de curación o regeneración no eran necesariamente difíciles de encontrar con las conexiones correctas, sino que se volvían cada vez más costosas cuanto más potentes eran.
Y según el estado de la ropa de Zirou y la sangre en la que estaba empapado, la suya habría tenido que ser bastante potente. Ya veo. Haces como ese son útiles, especialmente cuando se mantienen en secreto. Ella asintió respetuosamente, nunca había oído hablar de este secreto suyo en particular y asumía que fue una decisión decidida de su parte. Sin que ella lo supiera, fue una decisión decidida, pero más bien por parte de Kiritsugu e Irisbiel que por parte de Zirou. Eso me recuerda. ¿Usaste tu Noble Phantasm? ¿Qué hizo? Quiero ver sus efectos. Basset solo soltó un suspiro cansado mientras todo su cuerpo parecía desinflarse ante la pregunta de Zirou, sus ojos entrecerrados y en blanco mientras miraba al emocionado preadolescente. Por un momento se había olvidado de su amor casi fanático por las armas, entre ellas Noble Phantasms. Por un momento breve y maravilloso, había podido tener algo de paz y tranquilidad. Honestamente, fue su culpa por hablar con Zirou en primer lugar. Debería haber sabido que esto sucedería. XXXXXXXXX. Unas horas más tarde, avión, altitud, 10,5 kilómetros. Zirou respiró profundamente, conteniéndolo por un momento antes de exhalar lentamente, con el codo apoyado en el brazo de su asiento y su rostro apuntando hacia una de las ventanas del avión que él, junto con los otros ejecutores, estaban usando para regresar a Londres. Por un tiempo, se tomó el tiempo para mirar el horizonte mientras dejaba que su mente se preguntara sobre la futura espada de Lorelei y cómo podría hacerla. Su fatiga mental lo alcanzó ya que hizo que esos pensamientos no fueran difíciles, sino que más bien hizo que esos pensamientos llegaran lentamente a él. Algo que inadvertidamente contribuyó a la atmósfera tranquila y pacífica dentro del avión. Una oportunidad que muchos de los ejecutores aprovecharon para tomar una siesta de 1 a 2 horas después de la brutal lucha que habían librado hoy, a pesar de lo corta que había sido. Lentamente, el herrero enfocó su visión mientras continuaba mirando el cristal del avión, ya no mirando el sol poniente en el horizonte y dejando que su mente se preguntara, sino ahora mirando su propio reflejo. En su cicatriz que se extendía desde justo encima de su ceja izquierda hasta aproximadamente la misma altura que su pómulo y el ojo cerrado que se extendía. Desde el incendio, fue la primera cicatriz importante que recuerda haber tenido. Claro, había tenido pequeñas cicatrices al cortarse con metal, o quemarse, o accidentes mientras practicaba magia o entrenamiento con espada, y desde que conoció a Gray, ni siquiera esas heridas habían dejado cicatrices. Sin embargo, nunca había tenido una cicatriz tan grande o tan prominente. Aunque a pesar de lo que algunas personas pensaban sobre sus propias cicatrices, Zirou no las encontraba feas, ni le desagradaban los recuerdos que evocaba cada vez que las miraba. Claro, esos recuerdos estaban lejos de ser agradables, pero eran solo eso, recuerdos. El evento había pasado, sus efectos se habían sentido y continuarían descubriéndose, pero el evento en sí había terminado, y eso era todo lo que le importaba a Zirou. Lentamente, Zirou abrió su ojo izquierdo y miró lo que no era el ámbar dorado normal que esperaba ver. En cambio, aunque el ojo todavía tenía la misma forma que el derecho, los detalles exactos habían cambiado drásticamente. Donde antes su iris brillaba de un color idéntico al de su ojo derecho, ahora era de un oro puro y profundo que parecía casi irradiar energía. Su pupila seguía siendo de su color negro normal, pero el mayor cambio fue una parte específica de su iris, donde letras azul cobalto de origen desconocido giraban perezosamente en un círculo en el sentido de las agujas del reloj alrededor de dicha pupila. 1. Parpadeando sorprendido, se inclinó un poco más cerca del cristal y usó 2 dedos para abrir más los párpados para poder ver bien su ojo, sintiéndose un poco desorientado por las diferencias en la velocidad de percepción de cada ojo. La percepción de su ojo izquierdo era claramente más rápida que la de su ojo derecho, y los detalles que veía también eran significativamente mejores que los de su otro ojo. De manera experimental, cerró el ojo derecho y se movió un poco, mirando a su alrededor. La visión más lenta y clara, algo a lo que definitivamente no estaba acostumbrado pero con el ojo derecho ahora cerrado, era al menos manejable sin sentir que le daría vértigo con solo mirar las nubes. Llevando su brazo frente a su cara, lo agitó, maravillándose al ver cómo su brazo se movía más lento de lo que realmente era.
Y más que eso, su mente sentía. Más claro que nunca antes. No estaba seguro de cómo tenía sentido sentirse así. Pero sabía que algo acerca de tener este ojo, y especialmente de tenerlo abierto, le ayudaba a comprender lo que antes no podía entender. 2. ¿Cómo supe eso? Parpadeó confundido, mirando su regazo mientras los pensamientos comenzaban a arremolinarse en su mente. Sabía que cuando se trataba de hechicería convencional no tenía mucho conocimiento, ya que su enfoque tan centrado en la forja de espadas y la creación de armas dejaba poco tiempo para investigar la hechicería en general. Entonces, tener una comprensión tan instintiva, aunque no completa, de lo que este ojo le daría. Fue confuso. El ojo claramente le dio una comprensión mayor que la que había tenido anteriormente, y no estaba muy seguro de cómo ni por qué. No importa, mientras me ayude con mi trabajo, no le miraré los dientes a un caballo regalado. Murmuró para sus adentros, mirando hacia atrás por la ventana donde el sol ya se había puesto y su luz había desaparecido en el horizonte. Los símbolos extraños rodeaban su ojo, una picazón en su cerebro se hacía evidente cuando se concentraba en ellos, como si todos tuvieran sentido pero el conocimiento de algunos de ellos flotaba justo en el borde de su conciencia. Cerrando el ojo con fuerza por un momento e inhalando, contuvo la respiración contando hasta 3 y exhaló lentamente mientras abría el ojo izquierdo nuevamente. Una vez más miró fijamente a la ventana, pero en lugar de volver a mirar su reflejo y la confusión que le causaba su ojo, se centró en las nubes iluminadas por la luna y el cielo estrellado, permitiendo que sus pensamientos vagaran. Y en unos momentos encontraron un lugar para acampar. En concreto, acabó pensando en Outrush Pronastad y su mascota, Cat. Al recordarlo en retrospectiva, todavía luchaba por ver dónde había comenzado la malicia y dónde había terminado el agrado, si en realidad había sido un agrado y no solo un truco. Y si es así, eso lo empeoró porque ella tuvo intenciones maliciosas todo el tiempo y él no tenía ni idea. Para empeorar las cosas, ella le había hablado de los fenómenos conocidos como Reality Marble y aludió a cómo cristalizaban y conceptualizaban. Y más que eso, su mascota lo había atacado con suficiente fuerza como para dejarlo genuinamente al borde de la muerte. La idea de haber estado tan cerca de la muerte no asustó a Zirou, ni siquiera en lo más mínimo. Todo lo que hizo fue hacerlo enojar. Si no fuera por su código místico, que ella no sabía que tenía, y por una apuesta afortunada, habría muerto. Y todo su trabajo, todo el trabajo de su familia, se habría perdido. Pudriéndose, descomponiéndose y acumulando polvo hasta que finalmente desapareció de este mundo. Olviden lo que pensó de sí mismo por sus acciones en el incendio, por abandonar a todas esas personas y dejarlas morir solo para salvarse, si también hubiera arruinado más de 500 años de trabajo de su propia familia. Bueno, no habría ningún castigo lo suficientemente digno para el inútil pedazo de mierda en el que se convertiría en ese caso. Afortunadamente, eso no había sucedido, no había muerto y de hecho solo había salido más fuerte de la experiencia. Pero el hecho era que al Trouge lo había golpeado a propósito hasta el borde de la muerte y luego lo había dejado hundirse o nadar. Ella no sabía que él iba a sobrevivir, pero Zirou tampoco. No había sabido si esos jadeos ahogados y llenos de sangre serían los últimos o si los latidos del corazón en sus oídos serían lo último que escucharía. Habló de la creencia de su familia sobre la necesidad de saber cómo empuñar una espada para crear una espada y, sin embargo, ni siquiera podía hacerlo bien. 1. Cerrando los ojos, se frotó la cara con ambas palmas, exhalando silenciosamente ante las acciones extremadamente duras antes de bajar las manos con un suspiro frustrado. Sin saberlo, comenzó a girar dentro de sus propios pensamientos mientras miraba sus manos ahora limpias y curadas. El calor picante y la fricción fantasma en su rostro se desvanecieron en la nada mientras las imágenes y los sonidos abrumaban su mente. Sus ojos se abrieron solo ligeramente en su confusión mental, la luz desapareció de ambos como si el sol se hubiera puesto en el horizonte, dejando nada más que un frío vacío en su lugar, un vacío ineludible que no dejaba salir nada y parecía arrastrar las emociones fuera de aquellos que siquiera lo vislumbraban. No podía permanecer así de débil, necesitaba ser más fuerte, entender las espadas a un nivel más profundo. Pero si pasaba demasiado tiempo haciendo eso, su herrería se estancaría.
Sin embargo, ¿de qué servía la forja si no podía descubrir qué se necesitaba para fabricar una espada mejor? ¿Pero de qué servía conocer los entresijos de su espada si no podía fabricar una espada que coincidiera con ese conocimiento? ¿Por qué nunca fue lo suficientemente bueno? XXXXXXXXX. Torre del reloj, 3 horas y 43 minutos después. Zirou respiró hondo y llamó a la puerta, sabiendo que el ocupante de la habitación no tendría clases en ese momento. Pero eran casi las 11 de la noche y sabía que su horario de sueño fluctuaba mucho dependiendo de si tenía trabajo que poner al día o no, o todavía estaría completamente despierta o estaría muerta para el mundo ahora mismo. Y esa era una apuesta que Zirou no estaba muy seguro de querer hacer. Porque si bien todo lo que Irisbiel y Seiya le habían enseñado lo obligó a llamar a su puerta y agradecerle por su regalo que literalmente le había salvado la vida. Pero todo lo que Kiritsugu, y sin darse cuenta Rin, le habían enseñado era sobre elegir sus batallas, y sabía que si perdía esta se sentiría mal, y probablemente también haría un puchero muy enojado. Desafortunadamente, también sabía que sería peor si realmente esperaba hasta la mañana para verla, especialmente cuando ella había estado tan preocupada antes de que él se fuera. Y para la mañana los rumores sin duda ya estarían circulando y Kiritsugu le había enseñado lo rápido que podían salirse de control. Entonces, con una mueca de dolor y un breve momento de vacilación, llamó a la puerta, esperando intentar escuchar algo dentro de la habitación. No es que realmente creyera que sería capaz de oír el interior. Di lo que quieras sobre su maestro y lo poco que interactuó con ella, pero al menos hizo de su privacidad y seguridad una de sus principales prioridades. Al escuchar el pomo de la puerta moverse y moverse ligeramente, esperó para ver si era otra de sus noches nocturnas o si la había despertado, y si ella iba a hacerlo sentir culpable simplemente a través de sus expresiones faciales o no. Y cuando los ojos verdes se encontraron con el singular ojo abierto de color ámbar dorado de Zirou, se abrieron y cualquier indicio de letargo en el rostro de Gray desapareció en la fracción de segundo que tomó un grito confuso salir de sus labios y sus brazos para envolverlo en un abrazo. «Hola Gray». «Te desperté». Gray echó la cara hacia atrás y le dio una sonrisa pequeña pero positivamente radiante, interrumpiéndolo con emoción cuando abrió los ojos. «¿Has vuelto? Estás, oh Dios». Rápidamente agarró su antebrazo y lo empujó dentro de su habitación, casi cerró la puerta de golpe con la rapidez con la que la cerró. Haciendo un sonido confuso, Zirou entró a trompicones en su habitación, casi tropezando mientras tropezaba para mirarla. La preadolescente se echó hacia atrás mientras cubría la distancia entre ellos con 4 pisotones sólidos, extendió la mano y presionó ambas manos firmemente en sus mejillas, usando su agarre para acercar su cabeza al nivel de sus ojos. «Dios mío. Zirou Muramasa, ¿qué te hizo esto?». Su tono había pasado del tono ligero, preocupado y ansioso que tenía antes a algo más endurecido, sólido y enojado. «Gray. Te prometo que no es. Ni siquiera estuviste ausente por un día y perdiste el ojo». Podía ver la forma en que apretaba la mandíbula y sus ojos se endurecían mientras miraba fijamente su ojo izquierdo. Ahora Zirou había pasado suficiente tiempo con Gray, y había comprendido estructuralmente a Ad, para conocer su historia y tenía una vaga idea de dónde provenían muchos de sus gestos y reacciones más físicas. Sin embargo, esta era la primera vez en su memoria que había visto una expresión en su rostro que se parecía tan poco a Gray, y más a una Morgan Le Fay enojada, y sin embargo se parecía tanto a Gray. No estaba seguro de cómo describirlo cuando se lo explicara más tarde a la chica de cabello plateado, pero eventualmente se toparía con la comparación más cercana posible. Parecía que, por una vez, Gray había logrado tomar los rasgos del rey Arturo y hacerlos suyos. El hecho de que se debía a la preocupación por él y al enojo por quien causó su lesión lo dejó con un cóctel emocional muy extraño al que ni siquiera sabía cómo abordar. Eso puede ser cierto, pero ¿me vas a dejar hablar?». Él gruñó cuando la vio abrir la boca enojada, esperando hasta que se sonrojó de vergüenza y la cerró de nuevo antes de continuar. «Puede que haya perdido el ojo, pero ¿recuerdas el regalo que me diste antes de irme?». Bueno, terminó ayudando más de lo que creo que ninguno de los dos esperaba. Él sonrió suavemente, aunque evidentemente estaba molesto por saber tan poco sobre el código místico incrustado en él.
Y por primera vez dentro de la torre del reloj, ante alguien que no fuera él, Zirou abrió el ojo izquierdo mientras cerraba el derecho. Un sonido a medio camino entre un grito y un grito ahogado de sorpresa salió de la boca de Gray mientras retrocedía medio paso antes de retroceder ese mismo paso e inclinarse más cerca con los ojos muy abiertos y asombrados. ¿Ojo místico?, murmuró, tantos pensamientos dando vueltas en su mente que incluso Zirou podía verlos corriendo por su mente. ¿Es eso lo que es? Solo sé que me ha dado algunos beneficios. Murmuró débilmente, sonriendo cuando algo en su mirada se movió solo un poquito. Zirou, ¿cómo sucedió esto?, preguntó ella, su voz suave y ligeramente asustada, aunque él aún podía escuchar la ira debajo de ella, aunque solo minuciosamente. Es una larga historia. Solo quería agradecerte por tu regalo, ya que me ayudó mucho. Trató de eludir la conversación que desesperadamente no quería tener. Desafortunadamente para él, por mucho que no quisiera tener esta conversación, Gray quería tenerla tanto, si no más. Zirou, dímelo. Abrió la boca para tratar de desviar la conversación de tener que explicar su pelea con Kat. Solo para cerrarla cuando vio la mirada en sus ojos, la mirada que sabía que significaba que estaba a un par de segundos de atraer a Ada hacia él. Algo que le recordó que debía entrenar con ella algún tiempo después, pero no ahora. Oye. No es necesario que me pongas Ad, te lo diré. Él levantó las manos en señal de rendición, aunque ella se dio cuenta de que no necesariamente quería decírselo. Todo. Ella sondeó nerviosamente, preocupada de que él todavía intentara ocultarle algo. Lo cual, es cierto, no era una preocupación ridícula al hablar con Shiroue Muramasa. Incluso con lo poco que lo conocía, sabía que su definición de importante y la definición de los demás eran mundos separados en la mayoría de los casos. No quiero mantenerte despierto por mucho tiempo, Gray. No tengo clases hasta el almuerzo de mañana, todo. Por favor. Acercó una silla y se sentó frente a él, recibiendo un suspiro cansado de Zirou. Bien. Él cedió, perdiendo la pequeña sonrisa que ella le dio cuando cerró el ojo y volvió a abrir solo el derecho. Y así le explicó lo sucedido durante la misión, teniendo que tomarse unos instantes para recordar los acontecimientos más tediosos de la batalla. Evidentemente, cuando dijo que le contaría todo, realmente lo decía todo en serio. Y luego llegó a su reunión con Altrouge y Kat, su atención tan firmemente dirigida a sus propios recuerdos que se perdió la forma en que Gray parecía palidecer más y más, luciendo bastante mareado en ciertas partes. Habló sobre la falta de comunicación al principio, el Reality Marble, el trato que había hecho con Altrouge y finalmente la batalla con Kat. Y luego saqué el vial que me habías dado. Y cuando lo aplasté, derramando tu sangre sobre mí, hubo una luz dorada y me desmayé. Y luego desperté perfectamente curado y con esto. Abrió su ojo izquierdo por un momento antes de volver a cerrarlo. Oh, Dios mío. Zirou. Ella comenzó a ponerse un poco verde, a su vez recibió un grito de Zirou mientras se lanzaba para agarrar algo que podría vomitar. Aunque por suerte no fue necesario. Zirou. Ese era Altrouge Brunestud. Un ancestro apóstol muerto. Y Primate Murder. Habló con timidez, como si con solo pronunciar sus nombres los hiciera aparecer. ¿Ella era una apóstol muerta? La princesa de ellos. Subrayó Gray, recibiendo un pequeño sonido de comprensión por parte de su amigo. Y tienes un Reality Marble. Uno aparentemente parcialmente conceptualizado. Admitió sin una pizca de preocupación o vergüenza y con un seco encogimiento de hombros. Sí, Zirou, ese no es el punto. La cantidad de humanos conocidos que han desarrollado uno se puede contar con una mano y Zirou. También son tabú en la torre del reloj. No puedes dejar que nadie lo sepa. ¿Es tabú? Te capturarán y matarán en el momento en que alguien se entere. Oh, eso es tabú. Tómate esto más en serio. Ella golpeó sus rodillas con las manos y se inclinó hacia adelante, dándole un gran puchero ante su aparente indiferencia. Lo soy. Solo tengo que no dejar que la gente lo sepa, ¿verdad? Nadie lo sabía de antemano, así que será fácil.
Se encogió de hombros, obteniendo una mirada mitad impresionada y mitad inexpresiva por la facilidad con la que estaba tomando esta información en la barbilla. «Sé cierto, ¿y cómo vas a explicar lo del ojo?», murmuró, mirando el ojo cerrado con la desagradable cicatriz encima. «Aunque se ve muy bien», murmuró una voz en su cabeza, pero ella ignoró esa voz por ahora. «¿Cómo se lo dije a los otros ejecutores?». Gray casi sintió que su alma abandonaba físicamente su cuerpo. «Dime lo que dijiste, palabra por palabra. Ahora mismo». Sus manos se cruzaron y su espalda se enderezó mientras lo miraba fijamente con ojos verdes endurecidos. Sus gestos cambiaron de nuevo. XXXXXXXXX. A la mañana siguiente, sala de entrenamiento de la Torre del Reloj. Lluvia observó cómo Zero y Gray estaban separados el uno del otro, ambos preparando sus armas. Aunque a pesar de que sus ojos estaban puestos en Zero, sus pensamientos se centraban únicamente en la conversación que los tres acababan de tener. A pesar de la conversación de Gray y Zero la noche anterior, ninguno de los dos era exactamente experto en mentir a pesar de la habilidad de Zero para eludir la verdad en ocasiones. Ambos sobresalían en mantener la información alejada de aquellos en quienes no confiaban, no de aquellos que habían demostrado ser amigos, como lo había hecho Lluvia. Así que a Lluvia le tomó un tiempo casi pecaminosamente corto presionar los botones correctos para sacarles la verdad una vez que Gray accidentalmente se había deslizado y le había hecho saber que había algo oculto. Sinceramente, el descaro de esos dos. Tratando de ocultarme secretos sobre Zero. Yo también soy su amigo. Hizo un puchero mientras pensaba eso, un poco triste porque inicialmente la habían mantenido al margen. Pero esa tristeza, junto con su horror después de enterarse de la misión, se había desvanecido rápidamente y se había convertido en un regocijo codicioso. Una suave risita salió de sus labios cuando recordó lo que había logrado sacarles a los dos después de enterarse de la verdad. Sharon me está haciendo un código místico personal y puedo pasar tiempo con él todos los viernes por la tarde. Y Gray también me debe un favor. Ella sonrió y cerró los ojos al recordar lo que había logrado obtener, aunque la mayor parte de su felicidad se debió a lo que obtuvo de Zero. Aunque hablando de Zero, necesitará aliados dentro de la Torre del Reloj. Tiene suerte de tenernos a mí y a Gray, y técnicamente también a Lorola Barthomilo. Pero si saliera a la luz información sobre su Reality Marble, ella abandonaría esa ayuda al instante. Y más que eso, está aliado conmigo, lo que lo convierte en miembro de la facción demócrata. Lo que significa que tendré que traer a cualquier persona que se me ocurra a nuestra facción o que ya sea parte de ella. Lluvia tarareó pensativa, con los ojos desenfocados y la expresión laxa. Sin embargo, un aura de presentimiento menor comenzó a desprenderse de ella si algún otro mago la hubiera notado en ese momento. Afortunadamente no existía tal persona, solo dos anomalías muy extrañas entre la asociación de magos que eran mejores con las armas que con la taumaturgia. Pero ¿quién puede decir que necesitan ser específicamente un aliado de Zero? Mientras sean mis aliados, también serán suyos, y aunque no quiero que eso suceda, por ser su benefactor, si alguien se desviara de su camino para dañar u obstaculizar su progreso, eso le daría mi derecho legal a intervenir. Ya los pensamientos y planes comenzaban a formarse en su mente, un torbellino caótico pero de alguna manera mayoritariamente controlado de brebajes sobre cómo aumentar su propio poder, y por lo tanto el de Zero, dentro de la Torre del Reloj. Más que nada, su herrería tendrá que continuar, pero quizás más que espadas. Dudo que alguna vez pueda hacer códigos místicos de la variedad de ropa, pero cualquier cosa que involucre metales, como armaduras, armas y accesorios, debería estar dentro de su capacidad. Tendré que plantearle la idea, pero definitivamente tiene mérito. Incluso podría obtener mis propios códigos místicos de él, como accesorios. Triple A anillo. Lluvia dejó que un gemido bajo saliera de sus labios mientras se ponía roja brillante y rápidamente ocultó su rostro alejándose de Zero y Gray y usando un pañuelo para cubrir lo que quedaba. XXXXXXXXX. Mientras tanto, abajo. Gray, estamos perdiendo. Vamos. Sigue, sigue.
Ad interrumpió a su portador, gritando cuando Gray repentina y violentamente hizo girar su forma de guadaña en su agarre. 1, 2, 3, 4. El combo improvisado de Zero comenzó como algo normal, regular, algo a lo que estaba acostumbrada a enfrentar. Luego, de repente, a mitad de camino, el ritmo de su ataque se aceleró repentina y drásticamente, lanzándola por un bucle y casi arrojando a Ad en su pánico para evitar su espada. Tropezando hacia atrás y dejando salir de su boca gemidos agudos, trató de sujetar adecuadamente a su compañero mientras Zero corría hacia adelante con su ojo místico abierto y el otro ojo cerrado. Finalmente, logró agarrar el extremo del eje de la guadaña y dejó escapar un gruñido mientras lanzaba todo el peso de su cuerpo para balancear a Ad desde su nuevo agarre. Rodando debajo de él, Zero se puso de pie de un salto con los brazos cruzados sobre el pecho, la izquierda preparada para trazar un arma y la derecha agarrando su arma adecuada. Antes de que pudiera girar con su derecha, plantó su pie en el suelo y tiró la parte superior de su cuerpo hacia atrás, evitando el ataque que Gray había lanzado usando su impulso anterior, por un pelo antes de inclinarse hacia atrás y atacar con su katana. Cada vez más rápido, golpeó y se recuperó de sus golpes, la percepción mejorada de su ojo izquierdo no lo aceleró sino que le permitió refinar aún más su sincronización. La claridad le permite notar cosas que no habría tenido antes del exterminio y planificar perfectamente sus próximos movimientos. Ya estaba forzando a Gray al límite de su habilidad con la forma de guadaña de Ad solo para mantener el ritmo y ella todavía estaba completamente a la defensiva. ¿Qué es esto? ¿Su ojo místico realmente ha cambiado las cosas tan drásticamente? Reflexionó Gray, alejándose de Zero, algo que se sentía extrañamente extraño de hacer, y haciendo una mueca antes de finalmente cambiar la forma de su arma. La gran espada que tenía en sus manos le resultaba familiar y extraña al mismo tiempo, y sabía exactamente por qué, dada su imitación de Excalibur. Sin embargo, al ver el crecimiento explosivo que había experimentado Zero, había una parte de su espíritu que se encendió y se negó a quedarse atrás. Había pasado por mucho para obtener esta mejora relativamente pequeña y había sufrido tanto mental como físicamente. ¿Qué clase de amiga sería ella si no pudiera estar a su lado y ayudarlo con eso? ¿Qué clase de amiga sería si ni siquiera pudiera tener el honor de luchar ella misma? ¿Qué clase de amiga sería si ni siquiera pudiera superar sus propios demonios? Entonces, aunque sostenerlo hizo que los insectos se arrastraran debajo de su piel y su agarre se apretara mucho más de lo necesario. A pesar de que eso hizo que su respiración se acelerara y su piel se pusiera húmeda. Aunque la asustaba, usaría esta espada si eso significara poder ayudar y seguir el ritmo de Zero en este momento. ¿Tu espada? Pensé que odiabas usarla. Zero se tomó un momento para hacer una pausa y preguntarle, inclinando la cabeza hacia un lado. Sí, pero quiero intentarlo ahora, continúa. Por favor. Ella murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que él la escuchara, dándole una mirada suplicante con los ojos muy abiertos mientras lo hacía. Y bueno, ¿quién era Zero para negarle una mirada tan sincera a uno de sus amigos? Seguro. Zero se lanzó hacia adelante en medio de una lluvia de polvo y rocas, y no contuvo nada mientras reanudaba la pelea. Un golpe a su izquierda fue desviado, una puñalada en su pecho fue bloqueada, un golpe en su pierna bloqueado, un segundo golpe en su pierna fue magistralmente rechazado, un corte cortante a su derecha bloqueado de tal manera que le dio espacio para un contraataque. Estaba claro que, si bien Gray conscientemente tenía muy poco conocimiento sobre cómo usar una gran espada como Ad, su cuerpo era un maestro en eso. Una sonrisa emocionada apareció en el rostro de Zero mientras ganaba velocidad usando el autorrefuerzo, su espada se convirtió en una simple mancha junto a la de Gray. Su cuerpo más fuerte que el natural trabajando horas extras para mantenerse a la altura de él y su mente tratando desesperadamente de catalogar todo lo que hacía su cuerpo. Golpeando su cabeza, Gray vaciló mientras observaba cómo su espada se deslizaba limpiamente a través del frente de su cara, comenzando a palidecer y extendiendo la mano hacia él, solo para tener que esquivar un golpe de su propia espada. Retrocediendo un momento miró y parpadeó sorprendida cuando no vio ningún daño en su rostro, ni siquiera sangre. Continuando con la batalla, vio cómo su espada lo atravesaba una y otra vez,
preocupándose cada vez más, con lágrimas brotando de sus ojos más de una vez, pero al no ver ningún daño real en él cada vez, obligó a la pelea a continuar. Y finalmente, después de casi llorar 3 veces, Gray se dio cuenta de lo que estaba pasando. Está esquivando por un margen ridículamente cercano, mis instintos siguen diciéndome que debería golpearlo. Un luchador experimentado podría haberse dado cuenta después de que sucedió 5, tal vez 6 veces. Un luchador magistral puede incluso haberlo descubierto de una sola vez. Gray necesitó 24 instancias distintas para darse cuenta. Algo que hizo que la bilis subiera a su garganta pero que también alimentara el fuego de determinación dentro de ella. Se mueve como una persona completamente diferente. Se dio cuenta, con los ojos muy abiertos mientras rechazaba 2 golpes antes de sentir su pie enredarse alrededor del suyo y tirar, haciéndola gritar tiernamente y caer hacia atrás. Yo gano. Zirou jadeó, su único ojo abierto entrecerrado mientras jadeaba y sostenía su espada casi arruinada apuntando hacia ella. Gran trabajo. Ella misma jadeó, con una pequeña sonrisa en su rostro. Ganaré, aunque la próxima vez. Cuando Guave, tal vez deje de fumar. Su respuesta provocó un gemido cansado de la chica de temática grave mientras se agitaba inútilmente en el suelo. Respeta a mi maestro Oo. Estoy seguro de que respeta a Lord del Mello y 2, Gray. Ahora, por favor, abandona el área para que pueda entrenar con Zirou. Deseo ver que puede hacer un verdadero reality marvel. Lubia sonrió alegremente mientras se acercaba, mostrando toda la pose noble y la dignidad que ninguno de los 2 preadolescentes de orientación marcial poseía ni siquiera una fracción. Sí. Kai. Me alegro de poder opinar. Zirou gimió, arrojó su espada a un lado sin cuidado y comenzó a estirar los brazos. Con un suspiro de cansancio, Gray se puso de pie y se alejó con dificultad hacia un lado. Poniéndose la capucha sobre su cabeza y moviendo su brazo a medias para hacer la pareja. Seguimiento activado. XXXXXXXXX. 3 días después. ¿Esta es la espada que has forjado? Lorelei miró el estoque inmaculado colocado sobre una sábana de terciopelo frente a ella. La hoja era más corta que el promedio, 95 centímetros, pero parecía casi perfecta para su altura. El metal que brillaba con un color gris ceniciento que supo de inmediato se debía a los huesos del apóstol muerto con los que estaba forjado. Escaneando más abajo en la hoja, pudo ver el protector de mano que consistía en muchos cilindros entrelazados y unidos que se curvaban en patrones ornamentados pero no eran menos prácticos. Finalmente, todos los cilindros se unieron en una amplia protección para los nudillos, obviamente diseñada sabiendo lo importante que era mantener todos sus dedos intactos. Si Lorelei no hubiera sabido nada mejor, habría asumido que él tenía práctica en la creación de rapier antes de este encargo suyo, pero sabía que eso era falso. Un verdadero testimonio de su habilidad es que no solo logró usar materiales desconocidos, sino que también logró usar dichos materiales para crear un tipo de espada desconocido. Desde que encargó la espada, había investigado sobre espadas y su herrería y sabía exactamente cómo se debían forjar los diferentes estilos particulares de espadas. Entonces, ciertamente fue un punto hacia Zirou en su libro que había logrado crear tal espada. Pero el verdadero valor de una espada no reside en su apariencia, sino en su aplicación, y Lorelei no tenía intención de que esta espada fuera utilizada como adorno. Al levantar la espada, Lorelei ya podía sentir lo liviana que era, algo que podría deberse a que era un estoque, pero sabía que esa no era toda la verdad. Así es. Toda la hoja está forjada a partir de una aleación de acero y huesos de ghouls, y continuamente empapada en sangre para evitar que se desvanezca y pierda sus propiedades mágicas en el proceso de forja. Explicó Zirou, sin importarle la mirada que ella le dio cuando le explicaron el proceso. No soy un peón despistado sin conocimientos de herrería, Muramasa. Nunca supuse que lo eras. Él le dio una mirada en blanco y parpadeó un par de veces ante la dura mirada que ella le dirigió. Entonces, ¿por qué explicarme el proceso como si tuviera 5 años? Ella lo desafió, blandiendo su nueva espada de una manera ligeramente amenazadora. Porque es la explicación más sencilla sin perder tiempo.
Él respondió encogiéndose de hombros. La tensión flotó en el aire entre los dos por unos momentos más antes de que Lorelei chasqueara la lengua y dejara de mirarlo, volviendo a mirar la espada. Dejando que Cyril le diera a su lado una mirada confusa sobre por qué ella inmediatamente asumió que se estaba burlando de ella y lo miró con tanta dureza. «Mencionaste propiedades mágicas. ¿Cuáles son?», exigió mientras volvía su atención a él, obteniendo a cambio una sonrisa orgullosa. «Es una espada que se repara sola». ¿Perdón? Si la hoja alguna vez se rompe o se rompe en algún punto, simplemente coloque el borde roto en sangre de cualquier tipo y se arreglará sola. Obviamente tiene límites porque fueron ghouls de los que fue hecha. Pero no hay necesidad de preocuparse por usarla también con mucha fuerza. 3. Ya veo. ¿Estás tan preocupado de que la hoja se rompa? ¿Es inferior de alguna manera, Cyril Muramasa? Una vez más, ella lo miró fijamente y una presión comenzó a presionarlo. Y aunque lo notó, Cyril estaba demasiado indignado por la crítica a sus habilidades como para preocuparse adecuadamente por su enojo. Ni siquiera lo habría hecho de una manera que se consideraría normal. No. No espero que se rompa tan fácilmente. Pero eres de una familia muy antigua. No tengo forma de saber qué sabes o qué tipo de hechizos tienes, así que quería asegurarme de que pudiera manejar cualquier cosa a la que le arrojes. Salvo la destrucción completa. Previsión inteligente, Muramasa. Tengo que felicitarte por eso. Muy bien, esto cumple con mis estándares. Si alguna vez tengo otro pedido de un código místico, utilizaré tus servicios. Podía ver claramente que Cyril estaba inmensamente satisfecho consigo mismo, y si bien lo habría criticado, sabía que no había ninguna razón para hacerlo más que pequeños inventos, por lo que se contuvo. Genial. Entonces, ¿con qué estás pagando?, preguntó Cyril expectante, recibiendo a cambio una mirada fija de Lorelei. Tu pago estará en tu dormitorio cuando termines tus clases de la tarde. La primera de las cuales comienza en 10 minutos si no me equivoco. Tienes permiso para irte. Ella explicó fríamente, dándole una mirada de advertencia cuando él no se movió por unos momentos antes de sonreír tímidamente y salir de su oficina. Hombre, esto es genial. Y casi me olvido de las clases, UPS. Pero me pregunto cuál será mi pago. Murmuró para sí mismo mientras corría por los pasillos, casi chocando contra una pared cuando se le ocurrió un pensamiento. ¿Cómo sabe ella mi horario de clases? XXXXXXXXX. Fuyuki, hora desconocida. ¿He sido claro, mestizo? Sí, Geure Gilgamesh. No pronuncies mi título todavía, campesino. No permitiré que un ser tan corrupto y contaminado como tú sea parte de mi reino perfecto. Senpai es parte de esto, ¿no? ¿Cuál es y no es mi entretenimiento es irrelevante? Soy un gobernante justo, cumple tu parte del trato y cumpliré mi parte. ¿Estoy claro? Claro, Gilgamesh. Con el sol poniéndose en Fuyuki, rayas doradas se extendían por la ciudad, bañándola en partes iguales de luz y sombra. Doblándose por la cintura para inclinarse con toda la gracia y el respeto que podía poner físicamente en la acción, la parte superior del torso de Sakura Matou se sumergió en la luz del atardecer entre la que se encontraba Gilgamesh. Su expresión en blanco y su ropa más propia de un día con amigos que de una reunión con el rey de los héroes. Y, sin embargo, cuando Sakura se enderezó nuevamente hacia la oscura sombra proyectada sobre su cuerpo, sus ojos morados brillaron con suficiente determinación y entusiasmo para iluminar incluso las catacumbas más oscuras. Esta reunión estaba destinada a suceder, y esta reunión comenzó otra bola de nieve dentro de Fuyuki. XXXXXXXXXX. Omake, sopa de Siro. ¿Seró? Cuestionó Lubia mientras olfateaba el aire, oliendo algo más que la comida que Siro había estado cocinando. Frente a ella, Gray hizo lo mismo, con un pequeño ceño fruncido en su rostro. Cuando no obtuvo respuesta, se dirigió a la cocina del dormitorio de Siro, esperando algo normal. Algo que esperarías ver en una cocina. Entonces, mientras miraba a Siro mientras él miraba de un lado a otro entre un libro de cocina y una olla.
Dicha olla se asaba y burbujeaba con una sustancia espesa de color negro y morado de la que sobresalía el mango de una cuchilla. El PPPP. Otra cuchilla fue clavada en la sopa, provocando un gemido mientras arcillos negros y morados se agitaban erráticamente en el aire. Ese Ciro. La mandíbula de Gray cayó, y Lubia juró que vio lágrimas brotando de sus ojos mientras miraba la sustancia pegajosa. Un solitario ojo de color ámbar dorado miró entre el libro de cocina que no era nada mágico y la masa pegajosa que alguna vez había sido su comida. Libro. Comida. Libro. Más. Alimento. Hombre, creo que arruiné mi sopa.